Muy buenas tardes. Aquí de nuevo continuando en el Congreso Internacional Mujer Fuente de Luz. Hoy tenemos el placer de presentarles a la licenciada Noemi Ackerman. Es doctora en Medicina Tradicional China por la Academia de las Ciencias Médicas de Pekín, facilitadora de círculos de mujeres en Vigo y Pontevedra, titulada en Antropología Forense por la Universidad Complutense de Madrid, instructora de yoga tibetano y meditación del linaje Yang Yang. Ella nos va a compartir la ponencia Salud Femenina y Medicina Tradicional China, el poder en nuestras manos. Bueno, con ustedes la licenciada Noemi Ackerman. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Algunas caras me suenan, ¿eh? Algunas caras son incondicionales. Bueno, me avisáis si no se me escucha bien en algún momento, que ya sabéis cómo son estas cosas de las tecnologías, ¿verdad? Lo sabemos todos. Entonces, bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar ahí para escucharme. Después vamos a dejar un poquito de tiempo para preguntas, ¿vale? Para si tenéis alguna duda, algo no quedó muy claro, porque tenemos una horita para hablar un poco de todo. Os puse en mi exposición un montón de temas sobre la mujer, sobre la salud femenina, pero claro, tengo que hablar por encima de ellos, ¿no? No puedo daros aquí una clase de no sé cuántas horas. Entonces espero que más o menos os guste, os interese, incluso para buscar vosotros más información, que eso es lo interesante de estas ponencias, ¿no? El daros unas pinceladitas y que algo nos llegue dentro y nos haga buscar más información para crecer nosotros mismos. Y en este caso se trata de la salud femenina. Quiero hacer un apunte porque obviamente veo hombres que van a tratar a otras mujeres o que les interesa la información para ellos mismos, porque la salud es salud en todos, ¿no? Es salud en el hombre, en la mujer, en los niños, en la gente mayor, en la gente más joven. Entonces no va a haber mucha diferencia a no ser que hable de algunas patologías que sean solo femeninas, ¿vale? Pero cuando hablo de salud y de cuidar nuestra salud, hablo la salud en general, la salud de todos. Entonces yo creo que las pautas que voy a dar hoy os van a servir a todos por igual, ¿vale? En esa parte no os preocupéis que no voy a discriminar nada. Entonces, bueno, os voy a dar algunas cifras. Yo siempre empiezo ese tipo de conferencias, de charla con cifras que nos asustan a todos, ¿vale? Y después ya me meteré en temas un poquito más agradables de cómo podemos hacer para evitar esas cifras. Lo más importante que quiero deciros es que tenemos que hablar de la salud femenina porque es la salud invisible, ¿vale? La salud que no se tiene en cuenta. Y diréis, ¿cómo no se tiene en cuenta? Es imposible. Si hoy en día tenemos acceso, ¿no?, a la sanidad, tenemos acceso en algunos países a sanidad pública, por suerte, sí que nos escuchan, nos diagnostican, nos dan tratamiento. A mí me dan medicación para mis problemas, ¿verdad? Entonces decís, ¿cómo invisible? Pues invisible porque no se está diagnosticando bien. Hablo siempre en general, ¿vale? No se están teniendo en cuenta muchas patologías que tenemos que afectan a las mujeres. Os pongo un ejemplo. En España, por ejemplo, en España mueren unas 120.000 personas, más o menos, cada año de patologías cardiovasculares, ¿vale? Patologías cardiovasculares tienen que ver, obviamente, con nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio y demás. Vale, y nosotros pensamos en un infarto, ¿verdad? O un evento cardiovascular. Y siempre pensamos en un hombre. No me digáis que no, porque por ahí siempre tenemos la imagen del hombre al que le da el infarto, ¿verdad? Y sin embargo, está demostrado que alrededor de un 53% de esos eventos cardiovasculares se da en mujeres. Por lo tanto, más de la mitad, más de la mitad. Los eventos cardiovasculares son los que afectan, la primera causa de muerte en mujeres en muchos países y en el mundo. Entonces, fijaos que no estoy hablando de otras patologías que igual pensaríamos que son más asociadas a las mujeres, ¿verdad? Como las ginecológicas, que hablaremos después un poquito de ellas, pero sino directamente de las cardiovasculares. Entonces, bueno, cifras para asustarnos un poquito. ¿Y por qué os hablo de esto? ¿Por qué os hablo de vuestro corazón, de vuestra salud cardiovascular?
Pues porque normalmente voy a hablar siempre generalizando, ¿vale? Que nadie se ofenda en esto, porque voy a hablar de algo que probablemente os suene y os toque muy dentro a las mujeres que hayáis ido a consulta en algún momento, a vuestro médico de cabecera, ¿vale? Al especialista, y les hayáis comentado cosas que os preocupaban de vuestra salud. Y muchas veces ese trato nos remite a la farmacología, a la medicación de ansiolíticos, antidepresivos, mucho antes de hacer pruebas, ¿verdad? De hacer pruebas médicas. Por ejemplo, un electrocardiograma nos lo harían. Si comentamos que tenemos unos síntomas como palpitaciones o presión torácica, a veces también cansancio, fatiga crónica, ¿nos harían un electro a las mujeres? Pues está demostrado también, todo esto con cifras, ¿vale? Que en la mayoría de los casos no. Si eres mujer, te van a medicar. ¿Por qué? Porque la farmacología de este tipo, los ansiolíticos, antidepresivos, se dan, las mayores usuarias de estos antidepresivos son el 85% mujeres y un 15% hombres. Fijaos esa diferencia, es una diferencia tremenda. Y sin embargo, si me remito a las cifras de antes, no quiero aburriros mucho con esas cifras, ¿vale? Pero si me remito a las cifras de antes, está demostrado que somos más propensas a sufrir eventos cardiovasculares, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene entonces? Si soy más propensa a eso, deberían hacerme más pruebas. Bueno, pues por desgracia no es así, no es así. En muchos casos se está confundiendo mucha sintomatología que sería común en la ansiedad con los eventos cardiovasculares, incluso, os pongo ejemplos, una hipoglucemia. Algunos habéis sufrido en vuestra vida una hipoglucemia, os pueden dar también esas palpitaciones, ¿verdad? Esa presión en el pecho, esa sensación de vaídos, de inestabilidad. Bueno, son síntomas que se los comentamos al médico, repito, o mismo lo pensamos nosotras mismas, ¿vale? No vamos a echar toda la culpa, ahora os diré por qué, a los médicos, pero los comentamos por nosotras mismas, ¿no? O entre mujeres, entre las amigas y tal, y siempre, siempre, siempre inconscientemente nos vamos a ir a la ansiedad, al estrés, ¿verdad? A todos esos problemas más emocionales, que obviamente siempre van a jugar un factor muy importante en nuestra vida, ¿vale? Cualquier patología que tengamos, lo vamos a ver ahora con las ginecológicas, cualquier patología que tengamos siempre va a tener un componente emocional. Eso es evidente, ¿verdad? Lógicamente. Pero si yo tengo una deficiencia vitamínica, si me falta algún tipo de vitamina, como en el caso de la vitamina D, que también se asocia a estos síntomas parecidos a la ansiedad, pues tendré que resolverlo, ¿no? Sea a través de la alimentación o suplementación en este caso, si la alimentación es insuficiente. No hago nada con los ansiolíticos, no hago nada con los antidepresivos, por desgracia. En muchos casos tenemos gente en nuestras familias, en nuestros entornos, que llevan 30 años, 20 años, lo vemos en consulta, ¿verdad? Los terapeutas que estéis por aquí, tomando antidepresivos sin solución. ¿Pero te solucionan los síntomas? No. Sigo con insomnio, sigo con ansiedad, sigo con retención de líquidos incluso, ¿vale? Que muchas veces se asocia con esa ansiedad a media tarde más o menos por el dulce. Nos suenan esas cosas también. Pues no vamos a decir que todo sea emocional, ¿vale? Porque es un error muy común que tenemos cuando hablamos de las mujeres y de todos sus síntomas y sus patologías. Entonces, lo que quiero despertaros un poquito es esa duda, ¿vale? La próxima vez que tengamos a alguien cercano que tenga estos síntomas, o una misma, obviamente, porque estamos aquí para aprender sobre nuestra salud, ¿verdad? O sea, a tomar un poquito las riendas, a tener el poder sobre nuestra salud, pues vamos a poder valorar o buscar más información sobre eso. Vamos a poder valorar si yo tengo síntomas de este tipo, no estoy durmiendo bien, tengo cansancio siempre, tengo esta opresión torácica, yo la repito muchas veces porque es la sintomatología más común, ¿verdad? Esa depresión en mi humor, que no soy capaz de levantarme por las mañanas, no soy capaz de tener energía. Y muchas veces pienso, vale, en mi vida hay cosas que no van bien, que debería cambiar, trabajo demasiado, tengo relaciones que no son sanas o tengo relaciones de dependencia, yo sé que no me tomo bien las cosas, mis emociones, no sé hacerles frente, pero muchas veces el origen está en nuestras hormonas, el origen está en nuestras vitaminas y el origen está pues, en nuestra circulación sanguínea. Entonces, por mucho que nos mediquen, repito, que obviamente sirve en algunos casos, ¿vale? No en todos, por mucho que nos mediquen, no vamos a solucionarlo. ¿Y por qué os suelto todo esto? ¿Por qué os cuento estas cosas? Porque cometemos el error número uno, este es el error número uno, de que aunque no sepamos sobre fisiología, sobre medicina, obviamente si no sois estudiantes de medicina, ¿no? O si no tenéis una carrera en este tipo de terapias,
pues no tenéis por qué saber estas cosas de hormonas, de neurotransmisores, ni de nada, ¿verdad? Pero sí sabéis de vuestro cuerpo, ¿o no? Bueno, tal vez, a veces siento cosas y no sé de dónde viene. Vale, deberíais saber de vuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo las mujeres, vamos a hablar ahora un poquito de la salud femenina. Deberíais saber de vuestros ciclos. Deberíais saber cómo funciona, ¿no? Lo que tenemos por ahí abajo. Cuando ocurre algo que no es normal, cuando me duele algo, cuando no me encuentro bien, pues deberíamos saber o debería despertarnos el gusanillo para poder aprender más, ¿no? Para buscar información. Y muchas veces ese error número uno que yo comento es el de esperar que otro me lo solucione o que otro me dé la explicación, ¿no? Bueno, os estoy haciendo pensar un poquillo sobre eso. ¿Por qué os lo digo? Porque muchas veces lo que decimos es, voy al médico y él me dirá qué pasa. Pero el médico, más allá de la exploración, las pruebas médicas y todo eso, que sí que he dicho que tiene esa responsabilidad, ¿verdad? De buscar esa causa a través de sus propios medios que pueda tener, no sabe qué hábitos tienes. No sabe si tus relaciones son sanas. No sabe si te estás alimentando bien, ¿verdad? No sabe si estás descansando bien. Y muchas veces no lo decimos, porque creemos que él encontrará la causa, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que ponemos el poder de nuestra salud, el poder sobre nuestro cuerpo en otra persona, lo ponemos fuera. No, podemos tener un compañero, ¿verdad? Un colaborador, como el caso del médico de cabecera, por ejemplo, un médico de familia, el terapeuta que sea, en vuestro caso, que me ayude a encontrar la causa. Es diferente. Pero muchas veces en consulta me encuentro gente que me dice, bueno, ya me dirás tú, yo te digo los síntomas que tengo y ya me dirás tú. Pero obviamente nos falta parte de la información. Nosotros en la medicina china, ahora os hablaré un poquillo de eso, porque bueno, los que he tenido la presentación antes, ¿no? Los que habéis llegado un poquito más tarde, tengo consulta de medicina china en Vigo y en Pontevedra, y entonces he visto unos cuantos pacientes a lo largo de prácticamente 10 años, ¿no? De consulta. Y siempre me encuentro con eso, que, bueno, te digo 4 cositas, pero espero que me digas ya el diagnóstico, ¿verdad? Nos gusta tenerlo por escrito, ponerle un nombre a nuestra enfermedad, a nuestra patología, pero estamos cometiendo el mismo error que ha cometido la medicina convencional. Nos fragmentamos nuestros cuerpos. Tengo un problema en el intestino y quiero que me digas el nombre de qué se trata, ¿verdad? Y entonces me voy a quedar con esa enfermedad ya de por vida. Estoy cronificando mi propia enfermedad. Le pongo un nombre, entonces yo cuando me presento a alguien le voy a decir, hola, soy tal y tengo colon irritable. No, porque estamos perpetuando una enfermedad. Entonces, os echo un poquito la bronca, me echo la bronca a mí misma, obviamente, ¿no? Pero tengo que echársela también a muchas mujeres, muchos de los que estáis aquí, ¿vale? También a los hombres, en poner el poder en otra persona. Siempre, siempre ocurre esto. Entonces, si hoy os despierta un poquito esa curiosidad a la hora de buscar un poco más sobre lo que voy a nombrar, sea sobre alimentación, ¿vale? Sea sobre herbología, que voy a comentar solo 4 cositas, sea sobre la medicina china como terapia, para tratar nuestros desajustes, o porque le hemos dado nombre a algo que sentís de repente. Decís, ah, pues sí, eso lo siento yo en mis menstruaciones, eso lo siento yo durante la menopausia, eso lo siento yo en cualquier momento. Entonces ahí sí que es importante que os quedéis con eso y busquéis más información. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito a hablaros de qué es la medicina china, muy por encima, ¿vale? La medicina tradicional china es un complejo médico, ¿vale? Es todo un sistema médico que lleva más de 3.000, 4.000 años de historia en evolución, en constante evolución, con sus, hoy en día ya, experimentos, todos sus informes científicos, ¿vale? Esto está probado sobre diferentes patologías, cómo funciona, y en ella, al ser un sistema médico completo, yo siempre recalco lo de completo, vamos a tener en cuenta muchas cosas que podemos utilizar nosotras en casa, ¿vale? Todas esas patitas que tiene la medicina china las podemos llevar a cabo en casa también. No tenemos que hacernos expertos de medicina china, ni hacer ningún curso, ni saber colocar agujas, ¿vale? Porque podemos tratarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿la medicina china de qué se trata? Se trata de, a través de nuestra conexión con la naturaleza, ¿vale? Con el cambio de las estaciones, la conexión con nuestro propio cuerpo, la observación. Observo el aspecto de mi piel, observo si tengo energía, si tengo poca energía, si retengo líquidos, si estoy muy fibrada y no soy capaz de engordar, de coger peso, ¿vale? Si tengo digestiones pesadas, si tengo dolores de cabeza, cualquier sintomatología que pueda tener, que pueda observar en mí
como os decía, el color de la piel, mi aspecto, ¿sí? A través de toda digamos, exploración propia, os voy a hablar como personas, ¿vale? No como terapeutas que vayan a tratar a otras personas, sino para que cada uno de los que estéis aquí, cada una, podáis veros en un espejo y observaros. Entonces, a través de toda esta exploración, yo pueda determinar qué debo hacer, ¿vale? ¿Qué debo hacer? Y entonces, el contacto con la naturaleza, ¿por qué es importante? Porque a lo largo de las estaciones cambian los alimentos, ¿verdad?, disponibles, y cambia el clima. En algunos casos, yo me imagino que aquí estáis gente de diferentes países, entonces no os puedo hablar específico sobre cada país, cada sitio, ¿vale?, en el que estáis. Pero hay que tener en cuenta el clima también, la climatología, el frío, el calor, un clima más tropical, ¿verdad? Todo depende para a la hora de tener en cuenta mi salud. Y eso quiere decir que voy a tener en cuenta las estaciones y mi sintomatología a la hora de coger el resto de patitas de la medicina china. ¿Cuáles son esas patitas? El ejercicio físico, la actividad física, ¿verdad? La nutrición, la alimentación. ¿Cómo debo alimentarme? Pues me alimentaré según las estaciones, según el clima y según mi estado de salud. ¿Tengo frío? ¿Tengo calor? ¿Verdad? ¿Retengo líquidos? ¿No retengo líquidos? Pues tendré que saber alimentarme. Y luego también acudir al terapeuta que sea, obviamente, si me quiero tratar ya con técnicas de medicina china como la acupuntura, las ventosas, el masaje. Ah, pero el masaje me lo puedo dar a mí misma también. Por ejemplo, aprender sobre automasaje en algunos puntos específicos de acupuntura en el cuerpo. Vale. Tenemos algunas herramientas, ¿no? No sabéis cuáles son aún, no sabéis lo que hacer en vuestro caso concreto, obviamente, porque no os habéis diagnosticado a vosotras mismas, pero ya nos empieza a ver un poquito la luz, ¿no?, a la hora de poder tratarme a mí misma. Entonces, la medicina china lo bueno que tiene es que nos da herramientas para nosotras. Esto no es ir al médico, que él me solucione allí y yo me voy a casa sin saber nada, ni sobre mi enfermedad, ni cómo tratarla, ni qué cambios debo hacer. Y esto en general, obviamente, ¿vale? Que hay muchos médicos, muchos profesionales sanitarios que nos dan muy buenas recomendaciones. Pero bueno, hablo en general y sobre nuestra ignorancia también, que muchas veces no me interesa aprender. Entonces, bueno, a partir de todo esto voy a pensar entonces en la base de la salud femenina, que es el ciclo menstrual. ¿Sí? Ciclo menstrual que siempre, siempre está activo en nuestra vida, aunque lleguemos a la menopausia. ¿Vale? Aunque lleguemos a la menopausia, porque las mujeres somos cíclicas siempre. Somos cíclicas. Y esto quiere decir que tengo que tener en cuenta los cambios hormonales que tengo durante el ciclo, los cambios de humor que van asociados a esos cambios hormonales, mis necesidades, tanto nutricionales, de descanso, mis necesidades emocionales que tengo durante el ciclo también, e incluso los cambios en las estaciones, como os comentaba antes, porque eso está íntimamente ligado a mis ciclos menstruales. El ciclo menstrual tiene 4 fases, como las fases de la luna, ¿sí? Y en cada fase voy a tener una necesidad diferente. Como probablemente hayáis tenido ya mucha información sobre este tipo de temas, sobre los arquetipos de cada ciclo, ¿no?, de cada parte de nuestro ciclo, os voy a hablar por encima, como os comentaba antes. Entonces, por ejemplo, es diferente mi energía, ¿verdad, chicas?, durante la ovulación que mi energía durante la premenstruación o durante la propia menstruación, ¿no? Es totalmente diferente, ¿vale? Y todas sabemos que se presentan con esos cambios hormonales muchos desajustes emocionales, les llamamos desajustes, que muchas veces se ven en picos a lo largo de nuestra historia. Esos picos de nuestro ciclo menstrual a nosotras nos desestabilizan mucho, ¿verdad? Porque no los entendemos. Muchas veces me encuentro con mujeres que me dicen, es que esta semana estoy muy cansada, se me hace un mundo ir a trabajar, o me apetece dulce, eso es muy típico, ¿verdad? No estoy controlando mi alimentación, el resto del mes soy capaz de controlarla y esta semana no. Pero muchas veces no se han parado a pensar ni siquiera en qué momento del ciclo están. Y eso igual os sorprende a muchas de las que ya estáis en el camino del autoconocimiento, ¿no? Os sorprende. O de la automedicina en este caso, ¿no?, de conocer vuestro cuerpo. Pero es así, es así. Entonces yo tengo que hablar en general para todas las mujeres que no conozcan estos datos sobre el ciclo. Entonces nos vamos a encontrar con diferentes niveles de energía. Esto todo pensando en una mujer sana que no tenga ninguna patología ginecológica, ¿vale?, u hormonal que desestabilice su ciclo. Pero igualmente podemos tener esos picos, ¿vale?, de variables durante el mismo. Entonces tengo que regirme por ellos. Es así, muchas veces no nos gusta, nos venden que debemos estar más allá de la menstruación para hacer nuestra vida, ¿verdad? La menstruación no me frena, no me molesta. Nos venden pues mismo el hecho de la introducción de los tampones
en el uso de nuestras menstruaciones hace que no tengamos en cuenta ni cómo menstruo, no vemos la sangre, ¿no? No vemos el color, no vemos si tienen coágulos, si es normal esa coloración. Muchas veces no veo cómo sangro, simplemente coloco el tampón y me olvido, ¿verdad? A la hora de luego renovarlo y demás. Todo esto para mí es una barbaridad, obviamente, porque ha hecho que nos despeguemos un poquito de algo tan esencial como es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual va a decirnos mucho sobre nuestra salud, ¿vale? Y durante la menopausia, nuestras emociones y nuestro cuerpo va a decirnos mucho también sobre nuestra salud, ¿sí? Sobre la premenopausia también vamos a conectar con ello. Entonces yo creo que tenemos que escucharlo, observarlo, ¿vale? Nuestro ciclo nos dice si debemos descansar más o tenemos energía para salir al mundo y crear nuevos proyectos o esa semana trabajar más horas. ¿Sí? Y debemos dejar de darle, no de darle, sino de rechazar tanto el hacerle caso al ciclo, porque nos parece muchas veces una excusa, ¿no? Para no tener energía. No queremos utilizarla a modo de excusa, pero no se trata de eso, se trata de escuchar nuestro cuerpo y darle lo que necesita. Es igual que con la ansiedad, son alarmas. Si hay algo que no está bien, nos va a alarmar, ¿no? Nos va a decir, está ocurriendo algo con tus emociones, con tu cuerpo, que no está bien. Hay unas vitaminas, por ejemplo, ¿verdad? Que no están bien en tu cuerpo, unas hormonas que no estás regulando, son alarmas. Y solemos, por desgracia, taparlas con medicación, ¿verdad? Los ansiolíticos, en el síndrome premenstrual o en la menstruación, con los antiinflamatorios, ¿verdad? Analgésicos, y todas esas alarmillas nos están diciendo cosas, que no quiere decir que no se puedan utilizar porque tengo que ir a trabajar, obviamente, ¿no? Nuestro trabajo hoy en día no nos permite cogernos una semana de descanso y punto, venga, hoy voy a descansar, no voy a hacer nada o porque me duele mucho, ¿verdad? Me voy a quedar en casita. La vida diaria no nos permite hacer eso, pero sí nosotras el resto del tiempo podemos escuchar nuestro cuerpo. Entonces, si llego a casa y ya vengo cansada del trabajo y estoy con la menstruación y no doy más porque necesito descansar, descanso. ¿Y por qué me siento culpable por ello? ¿No? ¿Por qué me siento culpable por darle a mi cuerpo lo que necesita? No tiene sentido. Entonces, durante esos ciclos que tengo, durante el mes, tengo que saber cuándo tengo más energía. Pues en la preovulación, ¿sí? Es un momento de renovación, de salir al mundo, de crear nuevos proyectos, ¿vale? Durante la ovulación, que se le llama el arquetipo de la madre, ¿sí? Es muy bonito, es la creación. Estoy llena, plena, totalmente para crear, sea a través de la maternidad, obviamente, o de crear nuestros hijos proyectos, por ejemplo, vamos a llamarlos así, ¿verdad? Crear un proyecto nuevo, hacer cosas. Tengo mucha energía durante esas dos etapas. Voy a utilizarla. Me apetece más socializar, me apetece más incluso vestirme diferente. Eso lo puedo notar. Después, la siguiente semana viene la premenstruación, que antes dije síndrome premenstrual, pero por llamarlo de alguna manera, porque obviamente no es patológico, ¿vale? Se convierte patológico cuando ya me produce algún problema en mi cuerpo. Pero la premenstruación empieza una etapa de introspección. Mi cuerpo empieza a decirme que tengo que bajar marchas, empieza a descansar un poquito más, empieza a comer mejor, necesito esa energía para descansar. Y al mismo tiempo, cuando salen esas emociones, por ejemplo, decimos la irritabilidad, ay, pero no me gusta que me relacionen la irritabilidad con la premenstruación, ¿no? Salen las emociones a flote porque son una manera de sanarlas. Nos convertimos en una mujer medicina. Salen muchas cosas, pero para evidenciarlas y que las trabajemos, como con la ansiedad. Cuando sale la ansiedad, nos avisan, hay cosas que tienes que cambiar, hay cosas que no están bien en tu vida y te están produciendo una ansiedad interna, un problema, una disonancia. Es decir, mi interior dice que debo hacer algo y no lo manifiesto en mis acciones, ¿verdad? Mis creencias dicen que debo hacer algo, unos cambios en mi vida o que debo vivir la vida que quiero vivir y no lo estoy manifestando en mis acciones. Entonces ahí aparece la ansiedad. Pues durante la premenstruación lo mismo, todas las emociones que tenemos que sanar o incluso los hábitos que son patológicos, que no son sanos para nosotras, ¿vale? O incluso las deficiencias vitamínicas aparecen en esa etapa. ¿Y qué hacemos nosotras? Pues nos ponemos más irritables todavía, porque no lo entendemos, no entendemos por qué nos están apareciendo todas estas emociones. Y yo creo que es un momento muy bonito, muy importante de dejarnos ser como somos, ¿vale? De dejar fluir esas emociones e incluso reírnos de que nos salgan así, ¡guau!, adelante, ¿verdad? Porque así podremos trabajar la introspección en esa etapa. Podremos coger una libreta, y ahora que os estoy diciendo estas cosas, y apuntar lo que estoy sintiendo.
¿Y qué siento cada mes? ¿Y este mes que he estado más estresada o que ha ocurrido algo? ¿Estoy sintiendo cosas diferentes al mes anterior? ¿No? ¿Es mi creatividad la que debo sacar fuera? ¿Es que este mes no me he dedicado tiempo a mí misma? Por ejemplo. ¿Vale? Y después, ¿qué ocurre cuando llega la menstruación? Que ya debemos reposar. Ya no hay que darle tantas vueltas a las cosas, no podemos andar pensando, andar dedicando tanta energía a ese trabajo interior. Es momento de pleno reposo, pleno reposo. Como os comentaba antes con la ovulación, por ejemplo, o con la preovulación, esa salida al mundo hace que también nos vistamos diferentes, ¿verdad? Cambiemos nuestra ropa y demás. Pues directamente en la menstruación podemos observar que al estar también más incómodas, más hinchadas, nos apetece ropa más holgada, ¿verdad? O de otro tipo, otros colores incluso. ¿Vale? Es bonito observar todos esos cambios, ¿vale? No es nada patológico el ver una mujer que tiene tantas emociones durante un mes, sino es algo muy potente, muy bonito, porque todas esas emociones, el poder vivir todas esas caras nuestras, ¿verdad? Todos nuestros aspectos, hace que aprendamos y los utilicemos para algo diferente en cada momento del mes. Pero hay que saber vivir con ellos. No podemos reprimirlos y querer estar siempre en la preovulación, siempre a tope, trabajando a un ritmo increíble, creando nuevos proyectos, siempre haciendo el 100%, dando el 100% o el 200%, obviamente, ¿no? De nosotras. No, hay que saber cuándo parar. Y necesito parar, paro. ¿Y qué ocurre cuando no hacemos caso a estos ciclos? No hacemos caso a nuestro cuerpo mismamente, ¿no? Pues ocurre que llegan los desajustes, ¿vale? Las patologías en nuestro ciclo. Os comentaba, por ejemplo, el sangrado diferente, ¿verdad? Cuando hay coágulos o cuando hay quistes o cuando hay miomas, todo esto nos suena porque la mayoría de las mujeres tenemos algún aspecto de estos, ¿verdad? En nuestra ginecología. Entonces, cuando aparecen estos desajustes, digamos, ¿qué hacemos? Vamos al médico, vamos al ginecólogo, nos diagnostican, la mayoría de los casos nos dan anticonceptivas, ¿verdad? ¿La anticonceptiva qué hace? Yo os digo que yo estoy generalizando, ¿vale? ¿La anticonceptiva qué hace? Paralizar nuestro ciclo, ¿no? Produce un sangrado por deprivación, es decir, no es nuestra menstruación real, no es nuestra menstruación. Y no digo que no se deban utilizar en algunos casos, ¿vale? Como os digo, voy a repetirlo mucho porque estoy generalizando. Paralizo ese ciclo y por lo tanto no hay ni renovación de sangre, no hay ni creación, no hay energía, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces estoy tapando un problema. La mayoría de las mujeres que vemos en consulta, los que somos terapeutas, después de años tomando la anticonceptiva, por ejemplo, para dismenorrea, es decir, dolores menstruales, tomando la anticonceptiva para quistes, para sintomatología, por ejemplo, la endometriosis, que hoy en día ya la estamos diagnosticando mucho más, ¿no? Y la tratábamos con anticonceptivos, cuando dejan de tomarlos vuelve el problema, ¿verdad? Porque vuelven a tener ciclos naturales y con ellos se manifiesta de nuevo el desajuste. Entonces tenemos que tener en cuenta que la medicina china, todo esto lo diagnostica en consulta, obviamente, ¿vale? Nosotros siempre vamos a ver el pulso, vamos a tener en cuenta el aspecto exterior, todos los síntomas que nos relatáis, etcétera, 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 para poder aconsejaros siempre, aconsejar a la mujer alimentación, hábitos de vida, cambios que deba hacer, psicoterapia incluso, obviamente, porque tenemos que trabajar las emociones, que es otro pilar importante, ¿vale? Pero todo eso tiene que tenerlo en cuenta la persona para poder regular esta parte, ¿sí? Y luego ya, obviamente, pues pruebas médicas que se tengan que dar. Normalmente, pues un perfil hormonal en una analítica, un perfil completo, analíticas de vitaminas y demás. Hay que hacerlo, todas esas pruebas, obviamente, hay que ir al ginecólogo y demás. Pero tenemos que tener en cuenta que esos desajustes nos están avisando de cosillas. En medicina china solemos hablar mucho, os va a sonar siempre del yin y el yang, ¿verdad? Nos va a sonar el chi mismo, ¿vale? O el qi, si queréis llamarlo así también. Pero todo eso se manifiesta a través de nuestra circulación sanguínea, ¿verdad? A través de nuestra musculatura, a través de nuestros órganos, la función fisiológica de nuestros órganos. Son cosas que podemos ver, no podemos separar lo físico, ¿vale? Incluso lo médico en ese aspecto, si podemos hablar de eso, ¿no? Cardiovascular, como os hablaba antes, no podemos separarlo de lo energético. No tiene sentido. Igual que no podemos separar las emociones, porque estaríamos compartimentando a la mujer, a la persona, como por desgracia está haciendo cada vez más la medicina convencional, ¿verdad? Entonces tú te tratas la energía, tú te tratas el hígado con este médico, tú te tratas el pie
porque te duele un pie, entonces tienes que ir al masajista. No podemos compartimentar. Entonces, quiero que entendáis que la medicina china, aunque se haya visto muy mística, entre comillas, ¿no?, durante tantos años, es un sistema médico, físico. Y eso quiere decir que siempre voy a tener en cuenta en estos ajustes que tengo, si está bien mi cuerpo. Por eso quiero que veáis vuestro interior físico, porque muchas veces nos dedicamos mucho a trabajar, ¿verdad?, ese aspecto más espiritual nuestro, que obviamente es básico, fundamental para sanarnos, pero descuidamos otros aspectos. ¿Vale? ¿Descansáis lo suficiente? ¿O estáis haciendo 1000 cursos al año, ¿verdad? Porque os interesa aprender un montón de cosas diferentes. O, por ejemplo, ¿os alimentáis bien? Esas son dudas que tenemos que tener en cuenta porque vivimos en un cuerpo físico, ¿verdad? No podemos sanarlo todo a través de uno de los pilares solo, como os comentaba. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, en estos ajustes ginecológicos, en medicina china muchas veces vamos a hablar de estancamiento sanguíneo, ¿verdad? O el estancamiento del chi de hígado, mismo, estancamiento del hígado, cuando se produce esta irritabilidad, el estancamiento sanguíneo produce masas como las ginecológicas, ¿no?, como los quistes, los miomas y demás, pero muchas veces tenemos que tener en cuenta la alimentación. Y ahora ya os meto un poquito de alimentación en esto y seguimos hablando del resto de cosillas, ¿vale? Porque creo que esto os va a interesar más, que nuestra alimentación es básica para la salud, la nutrición. En la medicina china solemos tener en cuenta las estaciones del año, como os decía, y con las estaciones del año la producción, ¿verdad?, de nuestros vegetales, de nuestras frutas, de todos los productos que tenemos disponibles. No nos alimentamos en base a la dieta que está de moda, ¿verdad? O porque me gustan los aguacates y los consumo todo el año y los traigo de un sitio que ni siquiera se produce aquí, por ejemplo, ¿no? La producción local y la producción, sobre todo estacional, es lo más importante. Está demostrado que esas frutas, esas verduras, todos esos productos, si los consumimos locales y estacionales, están mucho más llenos de nutrientes, mucho más llenos de nutrientes. Por lo tanto, va a tener sentido nutrir mi cuerpo, ¿verdad?, con esos productos. Lo que no puedo pretender es tener un cuerpo sano a base de alimentos insanos. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces os voy a dar 4 apuntillos sobre eso. De todas formas, si tenéis dudas de todo lo que estoy diciendo, ¿vale?, porque en estos términos siempre nos queda alguna duda, obviamente a través de mi nombre, de Noemi Ackerman, ya os lo iba a decir después, igualmente me podéis buscar en redes, en cualquier sitio y preguntarme. Yo encantada de enviar pautas a quien sea. Pero bueno, a través de los alimentos nos nutrimos con las estaciones y alimentos naturales, como os comentaba, ¿verdad? ¿Son alimentos que vienen en paquetes? No. ¿Son alimentos que tienen una larga lista de ingredientes? No, no debería serlo. No deberíamos alimentarnos con esas cosillas. Y muchas veces lo hacemos por comodidad, ignorancia, obviamente, porque nadie nos lo enseña, ¿vale? Igual que nadie nos enseña lo de los ciclos que os comentaba, ni nada. Entonces, eso produce patologías. Y por desgracia, está demostrado también, ¿vale? Está demostrado que la mayor parte de las patologías ginecológicas, incluso las cardiovasculares, obviamente, están en íntima relación con la alimentación, en íntima relación. Entonces, es un pilar fundamental que no podemos descuidar. Podemos tomar 1000 productos, sean naturales, sean farmacológicos, podemos hacer 1000 terapias que si no cambiamos la alimentación, no hay éxito. No hay éxito. Es imposible porque es nuestro día a día y es nuestro aporte de energía diario. ¿Vale? Nosotros tenemos una genética determinada, pero luego varía lo que se manifiesta durante nuestra vida a través de nuestros hábitos y sobre todo del nutriente que le metemos en el cuerpo. Un nutriente que puede hacer que si tu genética ya te predispone a una enfermedad, esta se manifieste. Entonces, tengo que nutrir bien mi cuerpo. ¿Y cómo lo nutro bien para tener esta salud ginecológica, verdad? Para tener esta salud cardiovascular, que me funcione bien el corazón, que me funcione bien mi circulación y todo esto. ¿Cómo nutro mi cuerpo? Alimentos naturales, ¿vale? Eso me ha quedado claro. Reduciendo azúcares, por favor, o sea, ni azúcares ni edulcorantes son esenciales y al contrario, provocan muchas enfermedades. Nos dañan la microbiota intestinal, ¿sí? Nos dañan esa pared, producen un colon que es permeable, ¿vale?, la permeabilidad intestinal, y por lo tanto se filtran las toxinas en nuestro cuerpo, provocando muchas veces enfermedades crónicas, fatiga crónica y demás problemas. Nos daña también a nivel neurológico los azúcares, ¿vale? Tienen mucha relación con muchas patologías neurológicas y producen un estado de inflamación crónico, simplemente. Azúcares no nos aportan nada, ni edulcorantes,
que los edulcorantes, que están tan de moda en muchos productos que nos ponen como sanos, ¿verdad?, sin azúcar y demás, está demostrado también que incluso nos alteran la sensación de saciedad. Muchas veces hacen que comamos más, aunque pensamos que eso ya nos va a hacer adelgazar, ese producto con edulcorantes, ¿no? Pero hace que nuestra sensación de saciedad se trastoque un poquillo, ¿sí? Por ejemplo, también los aceites refinados. Los aceites refinados que hemos demonizado tanto durante estos años, lo hemos derivado todo a la atención al aceite de palma, ¿verdad? Por muchas razones, obviamente, también, ¿no? Por la deforestación y todo esto. Pero lo hemos derivado al aceite de palma como si el resto fuese mejor. Muchos productos que nos encontramos hoy en día en el supermercado han hecho un trabajo de marketing para poner sin aceite de palma, pero le ponen de girasol. O le ponen de nabina, de colza, de soja, ¿verdad? Aceites refinados no nos aportan nada, no nos aportan nada. ¿Por qué? Porque lo que hacen es desequilibrar nuestro cuerpo, desequilibran el omega 3 y omega 6, ¿vale? Porque lo que aportan es omega 6, que es necesario para el cuerpo, pero en pequeña cantidad, no en la cantidad que nos aportan los aceites refinados, ¿vale? Y ese desajuste de omega 3 y omega 6, ¿qué provoca? Inflamación. Pero no una inflamación que yo me tomo hoy un producto y ya me encuentro mal rápidamente, sino una inflamación a largo plazo. Son unos venenos silenciosos, por llamarlos de alguna manera. Son unos venenos silenciosos. Van poquito a poco, minando nuestra salud y provocando este tipo de patologías que he comentado, ginecológicas, por ejemplo, y también dolores articulares, musculares, ¿vale? Otro tipo de patologías que nos podemos encontrar muchas veces en consulta. Y eso, si seguimos alimentándonos así, es imposible combatir, por ejemplo, con una sesión de acupuntura. Voy a poner mi caso, ¿vale? Una sesión de acupuntura, no puedo combatir el día a día del aporte de estos alimentos en la persona, ¿vale? Ese desajuste en sí de esos ácidos, ¿no? de esa inflamación que estamos haciendo en el cuerpo, es imposible de combatir. El omega 3 sí, puedo tomar suplementos y demás, que si en el día a día, las galletas que tomo, ¿verdad? La salsa de tomate que compro, el pan, todo esto tiene aceite de girasol, de palma, de nabina, de soja, lo que os comentaba hasta ahora. No puedo, así no puedo. Voy a tener una fatiga, voy a tener inflamación, voy a tener dolor. ¿Y todo esto a dónde lleva también? Ansiedad y depresión. Porque si mi sistema se inflama, ¿verdad? Si se me produce a través de esta inflamación un desajuste hormonal, aquí vienen todas estas patologías y aquí viene también mi estado emocional. Entonces, alimentación básica para sentirme bien. Y otro apunte más sobre eso son las harinas refinadas, ¿verdad? Las harinas blancas. Todas este sobreuso que tenemos del pan, la pasta, todos estos carbohidratos simples que hoy en día no tienen valor nutricional ninguno. Es así, o sea, los hemos modificado tanto que lo que tenemos en vez de un pan es otra cosa, que no podemos llamar pan, por así decirlo. Nosotros necesitamos los cereales integrales, ¿vale? Los que tienen toda la fibra en su cáscara, todos los que son completos. Y esa fibra lo que va a hacer es fortalecer mi sistema, fortalecer mi intestino, ¿vale? Mi microbiota, y por lo tanto no va a dejar pasar esas toxinas que comentábamos antes, ¿no? A través de la barrera intestinal y que vuelvan al cuerpo. Entonces, con estos pilares de frutas, verduras, todo esto de temporada, ¿vale? Hortalizas, las semillas y los frutos secos, ahí los tenemos súper importantes, voy a tener salud. Y luego puedo complementar, por ejemplo, con las proteínas, por ejemplo, las legumbres, ¿verdad? Muy importantes también. Proteína animal, quien quiera, obviamente. Yo siempre recomiendo muy poca proteína animal, muy poca. No digo que nadie haga nada radical, obviamente, ¿vale? Porque la proteína animal, si es de calidad, la medicina china la considera sana, sobre todo la de aves, ¿no? La del pollo, gallina y demás, para nutrir sangre, nutrir energía, sobre todo después del ciclo menstrual, cuando perdemos sangre, y después en el posparto, en la época del posparto. Entonces no voy a demonizarlas, ¿vale? Pero sí voy a demonizar el sobreuso de la proteína animal, ¿verdad? Estamos hiperproteinados, por llamarlo de alguna manera. No sé si se dice así, pero por llamarlo de alguna manera. Porque tenemos miedo a tener deficiencia proteínica. Entonces, lácteos, meto lácteos a tope. No vaya a ser que me falte el calcio, cosa que está demostrado que no ocurre, porque entonces los japoneses, por ejemplo, ¿verdad? Que consumen poco producto lácteo o ninguno, tendrían osteoporosis a punta pala, y no es así. Lácteos, proteína animal de mala calidad. Metemos fiambres, metemos los procesados tipo hamburguesas, salchichas y demás. Alimentación que le damos a los niños también.
¿verdad? Y luego ya sean carnes, pescados, huevos, y esto lo meto muchas veces al día, no a la semana. Ahora os quiero invitar a reflexionar un poquito sobre eso, ¿verdad? ¿Qué consumo en el día a día? ¿Cuántas veces tomo lácteos? ¿Cuántas veces tomo proteína animal? A veces desayuno con ella, me tomo de media mañana un yogur, como con ella, meriendo con ella un bocata de fiambre, ¿verdad? De lo que sea, de jamón, de lo que sea, y ceno muchas veces, me lo dice la gente en consulta, ay, es que no tengo mucha hambre, me tomo una fruta y un yogur. Y entonces esto es el día a día. Y eso es demasiado, es demasiado. Estamos desplazando alimentos esenciales, muy importantes en nuestra salud, para meterle estos sustitutos, entre comillas, por llamarlos algo, ¿vale? Y eso no puede ser. En muchas patologías ginecológicas, sobre todo el tema de quistes, ¿no? De endometriosis y demás, está demostrado que si se reducen los lácteos, los azúcares, las harinas refinadas, ¿vale? Y los aceites refinados, se produce una mejoría tremenda de la sintomatología, pero tremenda, ¿vale? Reducir. No quiere decir que ahora tenga que volverme radical, pero mi día a día no puede ser de alimentos insanos si yo quiero tener energía y un cuerpo sano, como os comentaba antes. Entonces, bueno, ¿qué más cositas podemos encontrarnos en nuestra salud que podamos hacer frente con estos tratamientos, entre comillas, no autotratamientos? Porque al final lo que yo cocino ya es mi tratamiento diario, ¿verdad? Pues, por ejemplo, nos podemos encontrar con cistitis recurrentes, ¿verdad, chicas? Cistitis recurrentes, dolor pélvico crónico. Muchas veces hay dolor pélvico no asociado a patologías ginecológicas, o al menos que se hayan diagnosticado. No tiene por qué haber ni quistes, no tiene por qué haber ningún tipo de inflamación, no tiene por qué haber endometriosis, ¿vale? Y me puedo encontrar con ello. O candidiasis, ¿verdad? Candidiasis recurrentes, ¿eh? Estoy hablando que muchas mujeres me refieren tener todos los meses estos problemas, todos los meses, y no hay manera de hacerles frente. Muchas veces se les da antibióticos, tanto para las cistitis, ¿no? como para la candidiasis. Se suelen dar productos para paliar los efectos. Obviamente en una infección, ¿vale? Cuando nos diagnostican una infección urinaria, hay que hacerle frente cuanto antes. Pero después tenemos que prevenir, ¿verdad? Y nos hemos olvidado de la prevención. Por eso siempre digo, el uso de medicación está bien en X momentos, porque la medicación es de urgencia, salva vidas, por supuesto, pero siempre, siempre, siempre tiene que estar nuestra actitud, ¿verdad? Nuestros actos diarios, que tienen que prevenir la enfermedad. Y eso, los que sepáis de medicina china, estaréis de acuerdo conmigo en que la medicina china es preventiva. Es preventiva. ¿Yo voy a tratar a alguien que haya tenido un accidente de tráfico en consulta? No, por Dios, que no me lo traigan con una pierna rota a consulta, que se vaya a urgencias, ¿verdad? Estas medicinas se le llaman esos tratamientos complementarios. Vamos a dejar de utilizar el término, aunque ya no se utiliza tanto alternativo, sino complementario. Esa persona tiene que ir al médico, pero después tendrá que hacer algo por su salud para que no le vuelva la enfermedad, ¿verdad? Para prevenir, pues se pueden utilizar estos tratamientos, se puede acudir a la medicina china, ¿vale? Tanto en casa como con un terapeuta que nos guíe. Yo tiro de la medicina china porque es lo mío, pero obviamente tenemos muchas terapias complementarias, igual de válidas, ¿vale? Entonces, la prevención es básica, básica. Si yo veo que estoy sufriendo constantemente algo recurrente, ¿vale? Entonces tengo que tener en cuenta que algo de mis hábitos, de mi día a día, no está bien. ¿Le voy a echar la culpa siempre a los demás? Es que el médico no me diagnosticó, es que es el clima el que me está provocando esto, es que es X, la genética la que me está provocando esto. No, le tengo que echar la culpa un poquito, la culpa entre comillas, tengo que responsabilizarme de mis hábitos, ¿verdad? De mi día a día. Entonces, a través de la prevención sí que puedo tratar todo esto. Por ejemplo, la candidiasis, os voy a dar muy por encima, ¿vale? Luego respondo ya a las preguntillas. La candidiasis, se nutre la cándida albicans, la que está tanto en nuestra zona gastrointestinal como en la zona oral, ¿verdad? Que también hay candidiasis bucal, como en la vaginal, se nutre, le encantan los azúcares, ¿vale? Le encantan los azúcares. Entonces, si yo tengo una dieta muy rica en azúcares, sea tanto azúcares artificiales, ¿vale? Refinados, ¿no? Como el azúcar blanco y bla, 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 todos estos que se utilizan en la cocina, como la fructosa, ¿vale? Ahora os explico por qué. Como la fructosa. Y las harinas refinadas, todas las harinas refinadas le encantan a la producción de la cándida. Y los lácteos, por la lactosa. Los lácteos ricos en lactosa, que es su azúcar natural, también provocan este desajuste. Esa cantidad de azúcares, no solo de la fruta, ¿vale? Si yo me alimentase
con frutas, pero no con azúcares blancos, refinados y demás, no tendría problema, no le doy tanto nutriente a la cándida, ¿vale? Pero es el abuso, uso y abuso de los azúcares, lo que hacen es descontrolar esta población de cándidas. Entonces, ese descontrol que provocan, pues toda la sintomatología, ¿verdad?, de la candidiasis bucal, por ejemplo, hinchazón después de comer, esta hinchazón del abdomen tremenda, dolor en la zona, una digestión más lenta, o la típica picazón, ¿verdad?, comezón que solemos tener en la zona vaginal. Todo esto, a grosso modo, siempre lo hablo sin hacer un diagnóstico médico, ¿vale? Que siempre recomiendo, obviamente, que si hay un desajuste hay que ir al médico a que nos vean, ¿sí? Y al ginecólogo a hacer una buena revisión. Pero mi dieta es básica. Si yo dependo del médico para que me trate la candidiasis y no cambio mi alimentación y le sigo dando nutrientes, entonces es un desastre. ¿Qué manera tengo de tratar la candidiasis? Por mi cuenta, ¿vale? Esta vez es por mi cuenta. He seguido el consejo médico, pero como veo que es recurrente, voy a intentar cambiar hábitos, ¿vale? Para que no se manifieste o para hacerle frente yo misma si está por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la alimentación durante el proceso de sanación de la cándida es muy importante reducir esas harinas refinadas y todo tipo de azúcares, en este caso también de la fruta, ¿vale? En este caso, ya cuando se manifiesta la cándida hablo, ¿vale? Porque tenemos que quitarle todo alimento, todo alimento. Entonces hay que quitar todos los azúcares, pero también la fruta, por desgracia, ¿vale? Y se va a hacer muy duro, igual a veces hay que hacerlo durante 1 mes, 2 meses, ese tipo de alimentación, pero es una alimentación que lo que hace es recuperar el equilibrio, ¿sí?, de la cándida, y después ya se pueden introducir los alimentos sanos, no los azúcares refinados y las harinas y tal, eso no, porque entonces la volvemos a complicar la cándida, pero sí las frutas, obviamente, porque son esenciales, ¿vale? Las frutas son esenciales, pero durante este proceso para sanar, no podemos, ¿vale? Durante la cistitis, por ejemplo, ¿vale? Voy a ir cambiando de tema porque obviamente no me puedo parar solo en uno. Durante la cistitis recurrente voy a ver mis hábitos, ropa interior, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, de licra, de todos estos elastanos y demás que me puedan irritar, que sea muy apretada. Por ejemplo, qué geles utilizo en la ducha, qué productos utilizo. Os comentaba antes, compresas y tampones, ¿vale? Que tienen productos de olor, todos estos artificiales, que pueden provocar también trastornos en la zona, ¿vale? Tanto comezón en toda la zona de la vagina y demás, como desajustes, ¿vale? Como la cistitis y demás. Y estamos hablando de que muchas veces se manifiesta una cistitis intersticial, es decir, no asociada a una infección bacteriana. Vale, por eso os lo comento, para que veáis cuántas opciones hay. Tengo que tener en cuenta todas estas cosas y, por supuesto, los hábitos, por ejemplo, después de una relación sexual, ¿vale? A la hora de tengo que ir a orinar, tengo que tener cuidado de no contaminar, ¿vale?, la zona anal con la zona vaginal. Todas esas son cositas que muchas veces no tenemos en cuenta y son hábitos que sí que podemos cambiar, ¿vale? Entonces, como veis, vuestra alimentación es esencial y vuestros hábitos del día a día también. Bien, pero además, ¿qué más hay por ahí que podemos utilizar? Pues en mi alimentación, en mi día a día, puedo utilizar raíces, plantas, para equilibrar o para hacerle frente a estos desajustes. Por ejemplo, la cúrcuma. No os voy a contar nada nuevo a muchos de los que estáis aquí, ¿vale? Pero la cúrcuma, antiinflamatorio por excelencia. A la cúrcuma le encanta mover la sangre, ¿verdad? Hacer que todo fluya y por eso, gracias a ella, palia los dolores, sean dolores menstruales o dolores incluso articulares. Le gustan mucho los hombros, en concreto. O si alguien tiene patologías de hombros, porque a la cúrcuma le gusta mucho ir hacia esa zona. Pero también la zona ginecológica, ¿vale? La cúrcuma le encanta esa zona. La canela es calorífica. Por lo tanto, va a calentar si tenemos una menstruación, una zona ginecológica incluso, ¿vale? Aunque no tengamos la menstruación ya, una zona ginecológica que suele estar más fría, que duele, paralizada, ¿vale? Que no fluye la circulación en esa zona. La canela, calorífica. El jengibre, por ejemplo, jengibre para náuseas, pero también es calorífico y va a calentar articulaciones y va a calentar la circulación, ¿sí? El automasaje, como os comentaba antes, yo os voy soltando así cositas, es muy importante dar automasaje en las piernas de vez en cuando, vamos ahí a movilizar la circulación sanguínea para que llegue a todo el cuerpo, obvio, pero también hacia la zona ginecológica, ¿verdad? Muchas veces es falta de aporte sanguíneo hacia esa zona. ¿Qué hace la acupuntura? Pongo una aguja en un punto, estimulo el sistema nervioso y el sistema circulatorio y por lo tanto, gracias a ese sistema venoso, ¿vale?, que me lleva ese aporte sanguíneo hacia todas las partes del cuerpo, sean órganos, articulaciones y demás,
voy a sanar un problema. O voy a intentar recurrir a mi cuerpo para que se sane a sí mismo, ¿verdad? Porque eso al final lo que hace la medicina china es despertar nuestro cuerpo para que se sane, que es lo bonito que tiene. Pero yo a mí misma, si me doy un poquito de automasaje, cada vez que, por ejemplo, salgo de la ducha, me voy a aplicar un aceite, lo que queramos para ayudarnos al masaje, activo un poquito la circulación de las piernas, es fantástico ya, fantástico para sanar esas zonas. Entonces son cositas que podemos tener en cuenta. Luego en la herbolaria de la medicina china, no os voy a dar 1000 nombres raros ahora mismo, ¿vale? Pero que sepamos que tenemos un mundo de sanación muy importante, sobre todo para patologías internas, de medicina interna, porque la acupuntura no lo puede todo. Como creemos, la acupuntura sirve para todo. No, la medicina china sirve para todo, no la acupuntura. En muchos casos tenemos que tratar con las pautas de alimentación y fitoterapia, herbolaria y demás, cosas que no podemos tratar con acupuntura o que tardarían muchísimo tiempo en tratarse con acupuntura. Entonces, por ejemplo, la Angélica sinensis, Dong Quai, no sé si os suena por ahí, ¿verdad? El Dong Quai también es una manera muy buena de regular hormonas. Esto no lo vais a utilizar por vuestra cuenta, obviamente, pero os lo digo para que empecéis a investigar un poquillo, que hoy en día tenemos acceso a la información, no tenemos... no podemos quejarnos, ¿no?, de que no tengamos acceso a eso, pero Dong Quai sí que lo tenemos por ahí y nos ayuda muchísimo. Y como os comentaba antes, ¿no?, cúrcuma, jengibre, vuelvo a repetir, la canela, el regaliz, parece una tontería, pero el regaliz lo que hace es tonificar nuestra digestión, ¿vale? Y a través de nuestra digestión lo que hago es producir más sangre, ¿vale?, en el cuerpo, gracias a una buena digestión, y por lo tanto fluye mejor la circulación, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de amenorreas también nos podemos encontrar, ¿verdad?, que nos falte la menstruación y demás. Y todo esto no puede ir aparte de nuestros hábitos emocionales. Vale, lo siento mucho, pero no se puede sanar si no hacemos cambios en nuestra vida. Por ejemplo, todos los trastornos ginecológicos que los podamos asociar a la dependencia emocional que tenemos en nuestro entorno, al estrés, la autoexigencia que nos hacemos a nosotras mismas, ¿verdad? Todo eso tenemos que trabajarlo, obviamente, eso hay que trabajarlo siempre. Porque muchas veces, pero si ya me alimento bien, me diréis, ¿verdad? Algunas que estáis aquí, y ya hago todo lo posible por cuidar mi cuerpo. A veces hay que hacer más cambio en nuestra vida y son nuestras emociones. Entonces, menos exigencia, menos culpabilidad y más responsabilidad sobre esos hábitos que sí que podemos ir cambiando. ¿Vale? Salir al mundo, por ejemplo, como decía antes, la creatividad, ¿vale?, la expresión. Hay que gritar, hay que bailar, hay que escribir, hay que hablar, hay que decir las emociones. El estancamiento del hígado, el estancamiento de la sangre, es algo que no fluye, no fluye. Si no fluye, forma masa. Y hablo de las zonas ginecológicas, pero puedo hablar de estancamiento sanguíneo, por ejemplo, circulatorio normal y corriente, ¿vale? Pues, por ejemplo, las varices. ¿Sí? Si no fluye, no va a haber la salud que queremos buscar en nuestra vida. Entonces, tengo que tratar esa parte emocional también, lógicamente. Todo esto os lo digo porque ya... os voy a decir ya la última parte. Cuando llego a la menopausia, ¿vale? Hay muchas cosas que me gustaría deciros hoy, pero no puedo estar aquí más tiempo. Pero cuando llegamos a la menopausia, la medicina china la considera la segunda primavera. La primera es la primera menstruación, digamos, ¿vale? Nos convertimos en mujeres. Debería ser para celebrar, no para tapar y no hablar de ello, como en muchas culturas, ¿verdad? Pero después se produce la segunda primavera, la menopausia. ¿Por qué? Porque no tengo esos ciclos que yo vea menstruales, ¿vale? Aunque mis hormonas siempre van a estar en constante movimiento y mis emociones también, y la luna me va a afectar también. Las que tengáis la menopausia, podéis apuntar en el calendario vuestras emociones y veréis que tiene un ciclo recurrente, como si tuvieseis la menstruación también, ¿vale? Pero tiene lo bueno de no tener la menstruación. Es decir, que no van a ser unas emociones tan potentes y por lo tanto voy a ser capaz de mirar más hacia adentro, trabajar mis emociones con más equilibrio. En teoría, con esa madurez emocional también, ¿no?, de la edad, ya no tengo tantos complejos, ya no tengo tantos prejuicios, no le hago caso tanto a la sociedad, a lo que quieren de mí, ¿verdad? Es el renacer de la mujer. No es patológico como lo consideramos aquí, no es patológico, es el renacer. De hecho, ese calor que se manifiesta por sofocos, insomnio, ¿verdad?, y demás, a veces ansiedad, porque son síntomas que se pueden manifestar cuando tenemos demasiado calor en el cuerpo por la falta de estrógenos, ¿vale?, de la menopausia, no es patológico. Es patológico cuando se descontrola, como os decía. Entonces tengo que disfrutar de ese calor,
interno, entre comillas, ¿vale? Puedo equilibrarlo, que no sea tan potente, que no me desagraden tanto esos sofocos o esa sintomatología, pero es que tengo que aprovechar que tengo mucha más energía y menos complejos para salir al mundo. Y es precioso, la segunda primavera para mí es impresionante ver a una mujer fuerte, segura de sí misma, que ya no hace caso de los condicionamientos, ¿verdad? Disfrutando incluso de su propio cuerpo y de su propia sexualidad, obviamente. Muy importante, porque la sexualidad es nuestra energía vital. Vale, entonces deberíamos utilizarlo como tal, siempre y cuando descanse bien, me alimente bien, diga lo que pienso, ¿vale? Me exprese mis emociones y le haga caso a mis necesidades y a mis deseos. Por desgracia. Pero tenemos que entender que cuando somos jóvenes, obviamente, estamos aprendiendo todavía, ¿verdad? En las diferentes etapas de la vida. A veces queremos aprenderlo todo al principio y esto no es posible. Tenemos que guiarnos por todo este proceso. Pero nunca, nunca, nunca la menopausia o el envejecimiento de la mujer, ni del hombre, obviamente, es patológico. Vale, lo han hecho patológico los demás. La sociedad, que considera que la mujer llega a la menopausia y es menos válida en su vida, como el marketing que nos vende cremas para paliar esos efectos del envejecimiento, que no tiene sentido. Porque una arruga a mí no me duele, ¿verdad? Porque le voy a hacer más caso a una arruga que a mis rodillas que me duelen, por ejemplo, o a mi mala digestión. No tiene sentido. No tiene sentido. Pues está demostrado que nos gastamos más tiempo, esfuerzo mental y dinero en esas cosas. Entonces, bueno, son muchas cosillas las que hemos comentado hoy, ¿verdad? Son muchas cosas a tener en cuenta y muchísimas más que me gustaría deciros. Pero bueno, más adelante tendremos más oportunidades. Seguramente os haya despertado algunas un poquito la curiosidad sobre todo esto, sobre conocer incluso la medicina china, que me parece preciosa para instaurar nosotros en nuestros hábitos, ¿verdad? Y sobre todo, pues para empezar ya a hacer cambios. Empezar desde ahora, desde ahora. Ahora puedo ver lo que falla en mi sistema que me he montado ahora mismo, en mi vida, en mis hábitos y todo eso, y ver lo que falla en mi psique, también, ¿vale? En mis emociones, y hacerle frente. Porque recordad que metiéndolo debajo de la alfombra no sirve de nada. En algún momento es demasiada porquería y empieza a salir de mala manera, ¿verdad? Es como la mochila que cargo lleno, 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 y de repente revienta. Y cuando revienta, muchas veces ya estamos perdidos, no sabemos qué hacer. Siempre podemos sanarnos, pero nos va a resultar más complicado. Por eso hay que incidir en la prevención, ¿vale? Como os comentaba antes. Pero aún así, deciros que si ya tenéis manifestaciones de cualquier desajuste en vuestro cuerpo, el cuerpo es increíble, tengáis la edad que tengáis, tiene capacidad de regenerarse. Hasta tenemos la capacidad de crear nuevas conexiones cerebrales, ¿verdad? La neuroplasticidad. Es increíble, no tenemos que quedarnos solo en yo soy así y ya está. Entonces, nada más, no os voy a quitar mucho más tiempo porque veo que hay algunas preguntas y creo que podríamos contestarlas, ¿verdad, Felipe? Sí. Bueno, pues muchas gracias por esta maravillosa ponencia y ahora vamos a pasar a preguntas y respuestas. Muy Pregunta, bien. ¿cuál tratamiento recomienda para tratar la candidiasis? Vale. Como comentaba antes, la candidiasis es muy, muy importante que tengamos en cuenta la alimentación. Vale, yo seguramente lo hayáis preguntado antes de que yo contestase, pero la alimentación, quitar todo tipo de azúcares y de harinas blancas, ¿vale? Todas las harinas refinadas y todo eso. Importante. En naturopatía encontraréis muchos recursos. También siempre aconsejo ir al especialista. Vale, no me voy a automedicar ni nada, pero que sepáis que tenéis muchos recursos también en productos mismo basados en aceites esenciales para tratar la candidiasis, ¿vale? Para bajar un poquito esa población de la Candida albicans. También encontráis en el propio herbolario productos que nos sirven para eso y que al mismo tiempo puedo cambiar la alimentación, ¿vale? Un productillo para tomar y cambios de alimentación. Eso sería lo ideal. Ya digo, no os voy a dar producto específico, pero la naturopatía tiene muchos, muchos recursos para tratar la candidiasis. Hay otra pregunta que la voy a enlazar con esta, que es, se dice que la población de cándulas prolifera para metabolizar metales pesados. Tenemos un problema que es el exceso de metales pesados en el organismo, ¿verdad? Pero yo no he visto relación en consulta
en mi punto de vista, ¿vale? Mi experiencia, que es limitada, obviamente, es sesgada y es de 10 años de consulta, o sea, no tengo una experiencia tampoco de muchísimos años, pero no he visto relación en intoxicación de metales pesados con la apariencia de la cándida. He visto pacientes que tienen intoxicación de metales pesados sin ningún tipo de sintomatología de la cándida. Entonces no puedo saberlo. Obviamente nosotros, a través del pulso, ¿vale? Medicina china, y de síntomas de la persona, fatiga crónica, por ejemplo, dolores que no responde a ningún tipo de tratamiento, solemos recomendar, por ejemplo, la clorela, ¿vale? El alga clorela, para limpiar el organismo, porque es cierto que una intoxicación de metales pesados hace que ningún tratamiento vaya adelante. Muy bien. Entonces sí que... ¿Qué tratamiento recomienda para la alergia estacional? Comezón de ojos, garganta, oídos, estornudos, etcétera. Pues más allá de poder tratarse con acupuntura, por ejemplo, que en este caso sí que funciona muy bien, hacer ciclos de acupuntura antes de la época, si es alergia estacional, ¿vale? Antes de la época, los ciclos de acupuntura vienen muy bien. Debemos evitar también los alimentos que son picantes, las especias, demasiado caloríficos, ¿vale? Los que son demasiado potentes, como la pimienta, la cayena, todos estos alimentos que son muy fuertes, porque exacerban los síntomas, provocan más sintomatología. Y luego la naturopatía, repito, ¿vale? El tratamiento con medicina natural es muy importante. El extracto de perilla, por ejemplo, nos ayuda mucho con las alergias. Pero bueno, siempre recomiendo ir al especialista que vea nuestro caso y nos dé el tratamiento más adecuado. Pero siempre podemos evitar esos alimentos que puedan activar más nuestro sistema. Perfecto. ¿Sí? Nos dicen, las masas horneadas calientan el hígado, aunque sea de masa madre y sin gluten. Preguntan. Vale. Vale, el hígado en medicina china, yo no hablo de otros sistemas, ¿vale? No hablo de la Ayurveda ni nada. El hígado en medicina china suele tener exceso, o sea, no hay patologías por defecto en sí. Entonces, debemos evitar darle más energía. Suele tener estancamientos o suele tener exceso, ¿vale? Fuego y demás. A través de la alimentación, lo que podemos hacer es mover energía en el hígado. Cualquier alimento calentado, ¿vale? Sean masas, es decir, harinas y demás, ¿vale? Productos de ese tipo. Cualquier alimento que caliente, lo que va a hacer es calentar el cuerpo y, por lo tanto, para la gente que vive en climas más fríos, para la gente que tiene síntomas de deficiencia, ¿vale? Soy más friolera, digestión lenta, pesada, heces blandas, retención de líquidos, cualquier alimento calentado, cocinado un poquito aunque sea, o una masa calentada al horno, nos va a ayudar. Pero hay que tener en cuenta nuestros excesos, ¿vale? Y deficiencias en este caso. Con respecto al hígado, no lo sé, lo de las masas. Muy bien. Nos preguntan, una mujer que le han cortado y amarrado las trompas, ¿qué problemas puede tener además de energéticos? Y dentro de esta pregunta nos dicen también, ¿qué le recomiendan las jovencitas que inician su ciclo menstrual? Vale. Con respecto a ese tipo de intervenciones, no voy a asustar a nadie, obviamente, ¿no? Pero médicamente está demostrado que las intervenciones, sea para una histerectomía o una ligadura de trompas, lo que sea, ¿no? Que hagan por ahí abajo, por así decirlo, en algunos estudios las relacionan con mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, si es una persona sana a la que le ha ocurrido eso, si es una persona que se está cuidando, no debería asustarse, ni mucho menos, ¿vale? Es incidencia en el caso de que no nos cuidemos, es decir, si tengo sobrepeso o obesidad, me alimento mal, no hago ejercicio, voy sumando factores a la operación que me han hecho para que pueda tener más papeletas para una enfermedad cardiovascular. Son los estudios que yo he visto en este sentido, nada más. Y recomendación para la primera menstruación, ¿no? Me comentaban. Sí, para las jovencitas, sí. Sí, vale. A ver, es una época muy complicada, obviamente, porque es de autoconocimiento. La primera recomendación es más emocional que otra cosa, es decir, siempre explicarles cómo funciona su cuerpo y que la menstruación es normal, válida y hay que vivirla como algo natural. ¿Vale? Que es bonito y que se puede hablar de ello, no hay que taparlo. Esa es la recomendación más emocional. Y obviamente hay que tener en cuenta, dependiendo de las hormonas, ¿no? de la persona, si va a tener más pérdidas de sangre, por ejemplo, menstruaciones abundantes o no, la alimentación y el reposo.
en ese sentido. La alimentación en estos casos suele ser muy deficiente, como comentaba antes, en los niños, ¿verdad? En preadolescentes y adolescentes tienen un mayor abuso de azúcares y de aceites refinados en su alimentación, entonces deberíamos controlarlo. Pero yo creo que la mayor recomendación que le podemos dar es que es lo más natural del mundo, la menstruación, y que la disfrute, porque eso significa que tiene energía de mujer y que va a descubrir muchas cosas bonitas de su cuerpo y que su cuerpo no hay que taparlo tampoco, ¿vale? Que no es culpa de ella que le crezcan los pechos o que alguien le mire por la calle incluso. Me estoy metiendo en otros temas, pero bueno, esa es mi recomendación. Muy bien. Nos preguntan, mucha gente tiene exceso de humedad dentro del organismo. ¿Qué alimentos podríamos tomar para quitar ese exceso de humedad? Y Vale, también perfecto. la misma persona pregunta qué nos puede decir de la onagra. Vale. La onagra precisamente sirve para equilibrar, digamos, ¿no?, todas nuestras hormonas cuando tenemos algún ligero desajuste. Ya digo, hay que hacer más pruebas a la persona, un ligero desajuste, como comentaba antes, ¿no?, en esos ácidos grasos y demás, que pueda provocar trastornos ginecológicos. Entonces, la onagra, maravillosa. En muchos casos me he dado cuenta que se queda corta para tratar algunos desajustes, ¿no? Pero bueno, si está recomendada por el especialista, si nos va bien, adelante. La humedad es cierto que se manifiesta sobre todo en climas, por ejemplo, los que estamos aquí en España, en Galicia, humedad por todas partes, en climas fríos y húmedos, ¿verdad? Y luego internamente retenemos líquidos y lo que os comentaba, incluso las heces ya no son solo blandas, sino que ya son más pastosas, una digestión más pesada y demás, ¿no? Esa humedad la podemos paliar con el ejercicio físico, importante, ¿vale? Alimentos caloríficos también, que no quiere decir súper calientes, quiere decir, por ejemplo, el uso de los arroces, sobre todo el arroz negro, los dátiles, las uvas, las pasas mismo también, ¿no? Dentro de las uvas, las pasas, la carne de ave, como decía antes, todos esos alimentos nos sirven para calentar ligeramente el cuerpo y expulsar la humedad, ¿vale? No son alimentos que generen fuego como el picante, como os comentaba antes. Y sobre todo, eliminar lácteos, porque los lácteos producen humedad y empeoran todo. Cualquier patología, cualquier problema, problemas respiratorios, problemas digestivos, ¿sí?, y ginecológicos. Perfecto. ¿La resequedad vaginal debido a la menopausia se puede prevenir o tratar de forma natural? Claro, en muchos casos, en mujeres yo he visto que se puede paliar un poquito, pero no he visto que se revierta, digamos, ese proceso natural de las hormonas a esas edades, ¿vale?, con tratamientos en consulta. Es cierto que, como decía antes, si yo añado al calor más calor, ¿vale?, como es el caso de la menopausia, cuando tenemos ese ascenso de yang, por así decirlo, ¿vale?, esa falta de estrógenos, entonces voy a provocar más sintomatología. Entonces, en este caso sí que necesito enfriar un poquito mi cuerpo, ¿vale?, y producir líquidos. Esto se puede hacer a través también, como decía, de la alimentación, pues por ejemplo, frutas, cítricos, ¿vale?, y demás, o a través de nuestros hábitos y depende también del clima en el que vivamos. Pero bueno, no he visto yo, ¿vale?, personalmente, seguro que hay algún terapeuta que sepa, manera de revertirla. Bien. Preguntan, ¿qué le parece retirar el gluten si hay endometriosis? Vale, esa es muy buena pregunta. Es básico, es básico. Hoy no me quería parar porque ya veis que se me va el tiempo y me pongo a hablar como una loca, pero no me quería parar en eso, pero la endometriosis está demostrado que normalmente hay un factor genético, ¿no?, en ella y muchas veces ya de hábitos nuestros. Y tanto los lácteos como el gluten empeoran la sintomatología de la endometriosis. No es que la avancen, ¿vale?, porque la endometriosis tiene su proceso normal y corriente y no va a avanzar en sí, pero van a empeorar los síntomas, como los dolores de la propia endometriosis, dolores durante la menstruación, sangrados intermenstruales y demás. El gluten, no os lo comenté antes porque no me quería meter en eso, pero no nos aporta nada a día de hoy, menos la calidad, ¿no?, que tenemos. Y lo que hace un exceso de gluten en la dieta es que desarrollemos sensibilidad al gluten no celíaca, por ejemplo, aunque no seamos celíacas, que nos provoque sintomatología intestinal. Entonces me parece básico para evitar ese proceso inflamatorio del cuerpo y que el propio sistema inmune se ataque a sí mismo, que se relaciona la endometriosis con las enfermedades autoinmunes. Entonces el gluten básico y lácteos, fuera. Muy bien. ¿Qué masaje recomienda para activar el sistema inmune?
¿Y qué alimentos recomienda para fortalecer el sistema inmune? Vale. Esto es muy básico porque los alimentos, por ejemplo, son los estacionales. No tenemos que hacer nada especial en sí, ¿vale? Nuestro cuerpo va a estar sano si le hacemos caso y nuestro sistema inmune también. Lo que no podemos es meter los alimentos que le provocan inflamación, porque entonces se descontrola y se empieza a atacar a sí mismo, como en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces ahí ya no diferencia el yo del no yo, en este sentido, ¿no? De lo que es mío y de lo que no es mío. Entonces la alimentación, lo natural, las pautas que he comentado antes. Y el masaje para activarlo es el mismo que el sistema circulatorio. Obviamente es mejor siempre acudir, ¿vale?, al masajista, al terapeuta y demás. Nosotras, si no sabemos, siempre podemos automasajearnos extremidades. Pues, por ejemplo, de tobillo, ¿vale?, a la rodilla, cara interna, y lo estimulamos con los deditos, siempre y cuando no haya varices o heridas, ¿vale? No nos vayamos a hacer daño. Y vamos estimulando de abajo arriba, por ejemplo, 2 pasadas en cada pierna. Y lo mismo podemos hacer en el brazo, ¿vale? Zona de pulmones, como sabemos en medicina china, muy importante del sistema ¿verdad?, inmune, y vamos masajeando de muñeca al codo, de muñeca a codo. ¿Esto nos va a sanar de enfermedades o de no ponernos enfermos? No, porque dependen muchas cosas. Hay que vestirse también acorde a las estaciones, ¿verdad? Hay que vestirse de acuerdo a las estaciones, hay que alimentarse bien y demás. Pero ese automasaje sencillo de extremidades, mano de santo. Nos preguntan, si padezco colitis, ¿es recomendable el consumo de probióticos para prevenir la diarrea? Claro. En la colitis estamos hablando que ahí sí que entra este factor autoinmune, ¿no? Como comentaba antes. Entonces, vamos a tener en cuenta la alimentación básica y luego incluso los hábitos de vida y las emociones de la persona, ¿vale? Que el sistema inmune está muy relacionado con el nervioso, con el hormonal, se interrelacionan entre sí, entonces cualquiera de ellos puede dañar el resto. Los probióticos, súper importantes a día de hoy, porque nuestra alimentación, como comentaba antes en la ponencia, o incluso yo creo que hasta la tierra, el agua, ya vienen contaminadas, ¿verdad? Vienen muy contaminadas y nos barren la flora intestinal. Entonces, hoy en día es raro la persona que tenga una enfermedad gastrointestinal o no la tenga bien la flora. Los probióticos básicos, esenciales. Muy bien. Nos preguntan, ¿recomendaría el cardo mariano para el hígado? Vale. No es de los tratamientos que suelo dar yo en consulta, ¿vale? Personalmente sí que tiene muy buenos efectos, pero lo que no recomiendo es depurar el hígado cada uno por su cuenta, con lo que lea en internet, ¿no? Hoy en día hay tratamientos muy válidos, más completos en el herbolario, ¿vale?, de naturopatía, que nos sirven para hacer una buena limpieza de hígado, pero siempre y cuando nos haga falta hacer esa limpieza, ¿vale? El cardo mariano siempre se ha utilizado para eso y es muy bueno para depurar el hígado, pero a veces hay que utilizar un tratamiento más completo. Nos preguntan, tengo 57 años, soy vegetariana, hago yoga y el único síntoma que tengo es insomnio. ¿Qué me puede aconsejar? Primero habría que ver los hábitos de la persona, ¿no? El insomnio, ¿cómo se produce? Pues me cuesta dormir o me duermo y me levanto durante la noche, ¿no? Eso depende. Tengo estímulos a mi alrededor cuando voy a dormir, tengo los teléfonos, la televisión, tengo ruidos, ¿qué tengo? ¿Cuál es el estrés que tengo durante todo el día? Voy muy acelerada, quiero llegar a todo, ¿verdad? Y no soy capaz de bajar esa adrenalina. Normalmente es muy importante utilizar técnicas de relajación y meditación durante el día para ir bajando un poquito, utilizar, digamos, el parasimpático, ¿vale?, nuestro sistema parasimpático, para relajarnos y poder descansar durante la noche. Porque en cualquier caso, la mayor parte de sintomatología de este tipo viene por el estrés. Los carbohidratos, sobre todo los complejos, ¿vale?, el arroz integral y demás, por la noche, pastas integrales y demás, nos ayudan también a conciliar el sueño. Entonces podemos incluirlos en la dieta, una cantidad pequeña en el plato, ¿vale? El resto vegetal, obviamente, para poder descansar. Y luego no abusar de los alimentos fríos, por ejemplo, las ensaladas, ¿vale? Alimentos de una dieta cruda y vegana. Mejor siempre un poquito cocinados, nos va a ayudar a descansar mejor. Si hace falta utilizar algún suplemento a mayores, tenemos la melatonina, por ejemplo, ¿vale?, que es muy válida, pero como os digo, no os mediquéis por vuestra cuenta. Perfecto. ¿Considera normal tener síntomas de la menopausia por más de 20 años, o sea, sofocos, taquicardias, etcétera? Claro,
no es normal, aunque sí habitual, por así decirlo. Eso sí que lo he visto en consulta muchas veces. No es normal porque, ¿qué ocurre con la menopausia? Muchas veces achacamos esos síntomas, que sí, que los sofocos, ¿no? Y demás, el insomnio y tal, palpitaciones, pueden venir por la menopausia, por ese cambio hormonal, pero es que muchas veces vienen por nuestra vida, nuestros hábitos de vida. No han sido por el cambio hormonal. Entonces, si no cambiamos hábitos, se van a seguir manifestando aunque nuestras hormonas ya estén estabilizadas. Eso quiere decir, nos avisa de que tenemos que hacer caso a otras cosas, no solo a nuestras hormonas, sino a nuestras emociones, a nuestra alimentación y a nuestro descanso. Perfecto. ¿Qué recomienda para generar más glóbulos rojos en caso de pérdida de sangre? Vale. A ver, hay que determinar si ya hemos llegado a una anemia o no, ¿no? La pérdida de sangre, por ejemplo, sería un sangrado menstrual abundante, porque si hay pérdida de sangre por otras cosas, hay que ver otras patologías, que pueda ser incluso una anemia crónica, ¿no? Que ya sea del propio organismo. Pero lo normal es utilizar, si necesitamos suplementos de hierro, ¿vale? Que también los hay de herbolario, como os decía, y luego la alimentación básico, sobre todo, como os comentaba, los dátiles, ¿vale? Todo lo que es así más dulce, los dátiles, las uvas y, por ejemplo, las sopas en sí del pollo, con el hueso de pollo y todo esto, este tipo de caldos, ¿vale? Para recuperarnos después de la pérdida de sangre que hayamos tenido. Pero obviamente hay que ver por qué se produce este desajuste, ¿eh? Como digo, una metrorragia, es decir, una menstruación muy abundante, tenemos que ver si lo produce un quiste, si está producida por un mioma, ¿verdad? Si hay algún sangrado uterino anormal. Es decir, interno, ¿no? Un sangrado interno y por eso hay tanta pérdida de sangre, porque entonces tendríamos que ir también a esos problemas. Nos preguntan, ¿durante la premenstruación puede haber insomnio y dolor de piernas? Sí, perfectamente. La premenstruación, como se relaciona mucho con esa alteración de emociones, podemos tener una alteración en los hábitos de sueño. Eso es normal. Dolor de piernas normalmente viene, como os comentaba, por ese dolor circulatorio. No suele ser tanto un dolor muscular, sino circulatorio. O incluso que la inflamación de útero y ovarios tiren de los ligamentos del sacro, ¿verdad? ¿Cuántas tenéis lumbalgias y demás? ¿No? Dolorcillo por el sacro, glúteos, que nos provoque ciática, sea una ciatalgia unilateral o bilateral. Esa inflamación de la zona puede provocar ese dolor. Entonces, obviamente, el ejercicio moderado, la aplicación de calor en esas zonas y el descanso después, o sea, ejercicio moderado, ¿vale? Y descansar nos va a venir genial para esos síntomas. ¿Qué recomienda cuando hay mioma en el útero o hay mucho sangramiento? Vale. Si el mioma está diagnosticado ya, normalmente el tratamiento suele ser conservador, ¿vale? Del propio mioma, es decir, a él no le vamos a hacer mucho caso, entre comillas, si no está provocando problemas, ¿vale? Si no, habría que hacerle caso. Pero tenemos que cambiar hábitos, como comentaba, ¿vale? Si hay masas en esas zonas, entonces tenemos que saber qué estamos haciendo, qué estamos haciendo con nuestra ginecología. Los miomas al final suelen manifestarse muchas veces cuando no sacamos adelante un proyecto que tenemos dentro, ¿vale? Esa es la parte emocional, cuando no hacemos algo. Y muchas veces, si no es eso, va a ser otra cosa. El propio mioma puede estar ahí sin producir inflamación ni problemas. Entonces, si nosotros tenemos unos buenos hábitos, yo al final ya veis que, ¿qué conclusión es? La misma, ¿verdad? En todos. Unos buenos hábitos de vida, entonces no vamos a tener problema. Si empiezan a manifestarse más sangrados y demás, entonces tenemos que ver qué pasa. Pero la mayoría de los casos, más allá de antiinflamatorios y todo lo que nos puedan dar, o la extirpación de ese mioma quirúrgica, tenemos que evitar que vuelvan a surgir problemas. Entonces tenemos que cambiar nuestros hábitos. Bien, como ya vamos en tiempo, me Sí. voy a tomar una libertad. Hay como 16 preguntas pendientes y indudable no podemos. Entonces lo que vamos a Claro. hacer es decirle a la gente, como ha dicho muy bien antes la licenciada, que en Facebook, en Noemi Ackerman, la pueden encontrar. Ella les ha mencionado que gustosamente preguntas, comentarios que le quieran hacer a su disposición, porque nosotros indudablemente los espacios están ya muy ajustados. Bien, pues agradecer mucho el compartir la frescura
y esta enseñanza de la medicina tradicional china, que pues indudablemente, como bien ha expresado, es muy válida y da grandes soluciones, y entonces pues le damos la palabra para que se pueda despedir de toda la gente que está todavía en la sala. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Yo me alegro mucho de que haya preguntas, porque eso quiere decir que estuvisteis escuchándome, obviamente. Y como ha dicho Felipe, me podéis encontrar en el Instagram, Noemi Ackerman, no tiene pérdida, ¿vale? En el Facebook también. Me encanta responder las preguntas y ahí incluso, como son mensajes privados, me podéis comentar un poquito más, ¿vale? Vuestros casos, podéis explayaros un poquito más en las preguntas. Yo gustosamente responderé todo lo que pueda, os ayudaré en todo lo que pueda. Así que os animo a buscarme por ahí y decírmelo. Y mil gracias por escucharme y los que me escucháis siempre también por venir. Que no os cansáis de mí, por lo menos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos en el saludo Namaskar. Bien, vamos a continuar y informarles que mañana la venerable abuela Nakin dará una ponencia sobre el despertar sagrado femenino a través de la diosa maya Ichel. Y la licenciada Angélica de la Vega dará una ponencia acerca de higiene mental para el momento presente. Entonces, están invitados a poder participar de estas ponencias. Ahora vamos a tener 8 minutos de descanso antes de la próxima ponencia.